Dit is mijn vader, een echte repetiteur. En ik ga hem een aantal vragen stellen over wat hij geleerd heeft van Paulo Freire en hoe hij hem ontmoet heeft. ¿Puedes empezar a contarme cómo conociste a Paulo Freire? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? Bueno, yo conocí a Paulo Freire porque fui citado como funcionario del Instituto de Desarrollo Agropecuario a un curso que se desarrolló en el Fundo La Rinconada de Maipú, en los alrededores de Santiago, para el personal que iba a trabajar en el proceso de reforma agraria. ¿Y qué fue lo que te enseñó? Paulo Freire nos explicó que para llevar a cabo cualquier proceso de esa naturaleza con personas de un nivel educacional muy bajo, había que utilizar un idioma preparado para que estas personas nos entendieran y se concientizaran. Kun je uitleggen wat je geleerd hebt van Paulo Freire en hoe je dat hebt toegepast? En ese curso que duró aproximadamente un año, Paulo Freire nos enseñó a utilizar un idioma cercano a el grupo que nosotros íbamos a tratar de concientizar. Era muy difícil en Chile utilizar todo lo que Paulo Freire a nosotros nos explicó, porque él venía llegando de Brasil y en el fondo su experiencia y su idioma era el portugués. Nosotros lo adaptamos al idioma castellano y así logramos llegar al campesinado chileno, donde les explicábamos las razones por las cuales habían personas en nuestro país que disponían de muchos medios económicos para vivir de muy buena manera, y habían otro grupo, el mayoritario, en que no tenían ni siquiera a veces para comer. Je zou me voorbeelden geven over die bewustwording. Bueno, el ejemplo más importante y que fue el comienzo de todo este desarrollo, se puede decir que los funcionarios teníamos que salir a terreno porque no podíamos estar sentados en oficinas y ahí no teníamos contacto con ningún campesino que tuviera el problema al cual nosotros íbamos a darle una solución. Para eso iniciamos dentro del Instituto de Desarrollo Agropecuario una campaña para crear una sección de promoción popular. Esa promoción popular comprendía el salir al sector rural, al sector campesino, en equipos compuestos por profesionales del agro, profesionales de la salud, asistentes sociales y cualquier otra institución que en ese momento no aparecían por ningún lado en nuestro país en el sector agrícola. Y entonces la gente empezó a darse cuenta que también podían recibir un médico en la casa, que también podían hablar con un asistente social para ver si podían darle beca a los hijos de ellos para ir a los colegios. Y eso trajo como consecuencia que nos empezaron a creer y a estimar más cuando veían llegar el equipo. Je hebt nu heel veel verteld over de stappen richting bewustwording. Hoe werkte dat in de praktijk toen jullie eenmaal naar de boeren gingen? Hoe ging dat? Bueno, nosotros llegábamos a las casas de los campesinos con el equipo y veíamos que las personas con las cuales conversábamos, que era no solo el obrero agrícola, sino que su mujer y también sus hijos empezaban a tener confianza en nosotros.
pero nosotros nos dimos cuenta de que ese era un esfuerzo y un trabajo enorme, casi imposible de realizar, llegar a cada uno de las casas de estos campesinos, porque Chile es muy grande, es un territorio muy grande, donde hay casas a veces a 50 kilómetros. ¿Y qué hicieron? Y optamos por regalarles a través del Ministerio de Agricultura una radio a cada una de las casas de estos campesinos. Donde había electricidad con corriente se podía alimentar una radio, pero donde no había electricidad la radio tenía que ser a través de baterías. Y ahí teníamos el contacto diario con cada uno de los que ya habíamos visitado, y la gente empezó a hacernos más preguntas a través de esas audiciones radiales que llegaban de una radio que se llamaba la Radio Nacional Agricultura, se llamaba, y ellos sabían que ahí se iba a hablar sobre el tema de la reforma agraria. Wat gebeurde daarna? Wat gebeurde daarna dat jullie een radioprogramma elke dag 1 uur op de radio bezig waren met bewustwordingsprogramma's? Bueno, la oportunidad que nosotros tuvimos con la aplicación de una radio dirigida a este sector agrícola y a la reforma agraria es que empezó a nacer un folclore en Chile de protesta. Ese folclore de protesta que a lo mejor muchos de ustedes conocen, a Víctor Jara, a Quilapayún, son entre los muchachos de esa época que iban a esa radio a cantarle a los campesinos que, por ejemplo, el pueblo unido jamás será vencido. Eso nació ahí. Ja, leuk. Dus het begon allemaal eigenlijk met vrede, die landbouwhervorming, ook met die wet. Jullie begonnen een soort beweging te creëren, aan te sluiten, vertrouwen te winnen, beweging te creëren. En wat gebeurde er toen? Bueno, estaba ya por venir una próxima elección presidencial en nuestro país. Ahí Allende. Exactamente. Entonces, esta organización de reforma agraria con sus promotores, éramos prácticamente todos personas prácticamente socialistas. No estábamos para nada de acuerdo con la política de derecha que se había llevado durante muchos años en nuestro país. Así que aprovechamos esta instancia y los medios que disponíamos para empezar a promover la campaña electoral, solicitándole a los campesinos que siempre votaban según la opinión del dueño de la propiedad agrícola, que ellos tenían derecho a pensar por sí mismos y votar por la persona que les fuera a solucionar sus propios problemas. Y ahí llegó Allende. Y ahí salió elegido Salvador Allende, presidente socialista en Chile. Ja, ik moet heel erg lachen omdat je vertelt over wat jullie met de radio deden en de bewustwordingscampagne die je daarin deed. En dat je net vertelt dat je toen je in Nederland kwam en gastarbeider werd, dat je een arbeidsvitamine, een radioprogramma hoorde, die alle arbeiders hoorden en dat je je toen afvroeg, hoe kan het nou dat dit alleen maar liedjes geeft en ze geen bewustwording geeft over hun situatie? Die arbeidsvitamine bestaat geloof ik nog steeds. Kun je nog een laatste dingetje vertellen over wat hebben jullie vervolgens tijdens Allende kunnen doen? Want eigenlijk is het maar heel kort geweest wat jullie met Paulo Freire hebben kunnen werken. Bueno, cuando fue elegido Salvador Allende, lo que el Instituto de Desarrollo Agropecuario hacía era intervenir en la mayoría de los predios
que habían sido donados a las diferentes iglesias en nuestro país. Ellos eran propietarios de muchas tierras agrícolas que no se utilizaban y por eso que ahí se trabajó durante Eduardo Frei la reforma agraria. Pero Allende dijo, esto no puede ser de esa forma, sino que vamos a trabajar ahora y aplicar la reforma agraria en los predios agrícolas de los latifundistas. Y ahí comenzó.